volvemos a lo del capital social. Retomamos. La división. Para quienes dijeron, yo voy a seguir derecho porque no voy a tener que hacer cuentas matemáticas, les cuento que no estaban en lo cierto, están en lo cierto. Y ni hablar cuando lleguemos a concursos, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo entre todos. El capital social, se juntan dos personas, ¿sí? Y dicen, vamos a constituir una SRL. Y vamos a suscribir, vamos a aportar entre los dos en total un capital social de pesos 1000. Vayan anotando ustedes, pesos 1000, capital social. ¿Cuánto va a aportar? ¿Cuánto va a suscribir cada uno? El 50%, porque van a ser socios por partes iguales. Entonces cada uno aporta 500 pesos. Bien. Hasta ahí estamos. Tenemos dos socios, uno aportó 500, uno suscribió 500, el otro suscribió 500. Como la ley nos dice el capital social de una SRL se divide en cuotas y cada cuota va a tener un valor de 10 pesos o sus múltiplos, ¿sí? Vamos a asignarle un valor a cada cuota, todas las cuotas tienen que tener el mismo valor, vamos a asignarle un valor de 10 pesos. Entonces lo que tienen que hacer es, si tengo un capital de 1000 pesos y las cuotas va a valer 10 cada una, ¿cuántas cuotas tengo? Parece... ¿Cuántas tengo? ¿Quién dice? Vamos. 100. 100, tengo 100 cuotas, ¿sí? 1000 dividido 10 me da cuántas cuotas tengo. Tengo 100 cuotas. Si tengo 100 cuotas y cada uno de los socios suscribe la mitad del capital, quiere decir que cada socio suscribe la mitad de esas cuotas. Un socio suscribe 50 y otro socio suscribe 50. ¿Sí? Entonces, volvemos. Vemos el capital, el monto de capital en pesos, lo dividimos en cuotas, a esas cuotas se le asigna un valor, casi siempre se le asignan 10 pesos, nos va a surgir de ahí cuántas cuotas tenemos, entonces cuántas cuotas de capital suscribe cada socio. Porque esa cuota de capital se divide cada una en 10 pesos. Acá, bueno, lo que ya estuvimos hablando, capital social, suscripción 100% en la Constitución, si es en aporte de dinero, mínimo el 20, le puse acá, el 25, esos son los lapsus del 25, o el tipeo, saldo a los 2 años, y acá les ponía, esto que le pongo acreditación del depósito, es una cuestión de trámite, ¿sí? de formalidad. Solo para mencionar esto que les decía, se acredita con una boleta de depósito de un banco oficial, Banco Provincia, si estamos en Provincia de Buenos Aires, Banco Nación, si estamos en Ciudad Autónoma, o puede ser por una manifestación notarial, ya sea en la escritura pública. Las SRL se constituyen, no es obligatorio constituirla por escritura pública, se pueden constituir por instrumento privado con firmas certificadas. Entonces podemos pedirle al escribano, en vez de ir al banco a depositar el dinero, podemos pedir al banco, me haces un acta de constatación que diga que nosotros estamos integrando este dinero. ¿Por qué es esto? Esto que les estoy contando es bien práctico, bien de la práctica. Porque cuando uno deposita en el banco el 25% del capital, el banco retiene esa suma de dinero hasta tanto se termine el trámite de inscripción de la SRL. Y cuando termina el trámite de inscripción, yo voy al banco con el trámite inscripto y me devuelven el dinero. Y ese dinero va a la caja de la sociedad. Si yo lo hago, pero durante todo ese tiempo el dinero estuvo en el banco. Si yo lo hago con acta de constatación de un escribano, el dinero ya está en la sociedad durante el trámite de inscripción. ¿Se entienden las diferentes cosas? Y fíjense que estamos hablando acá de un ejercicio de un capital de 1000 pesos, pero si el capital es de 100.000 o el capital es más, el 25 va a ser más, entonces la opción va variando. Pero esto que yo les digo de cómo acreditar el depósito, por ejemplo, son normas que dicta la Inspección General de Justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta esto cuando estamos en derecho societario, o sea, yo quiero que se lleven de elementos esto, de todo lo que, de esto de la acreditación, esto. Depende en qué jurisdicción vaya a constituir una sociedad,
son las normas para constituirlas, las normas de forma, el procedimiento, qué es lo que tengo que cumplir, cómo son los requisitos. Entonces ahí va lo mismo. Si yo me aprendo las normas de IGJ y quiero ir a Neuquén a constituir una SRL, quizás no sean las mismas normas, me tengo que fijar, o sea, ley 19.550 es nacional, es para todo el mundo, esa es la ley de fondo. Pero la forma de cómo llevo adelante esta inscripción es en cada jurisdicción. Entonces tengo que fijarme qué dice la IGJ, y si estoy en Provincia de Buenos Aires, qué dice la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Esto es para que sepan que el trámite de inscripción lo regula cada jurisdicción. Bien. Y ahí también ya hablamos que si el aporte es en especie, no en dinero, se integra el 100% al momento de la constitución. Nombre. Vieron que una sociedad podía tener razón social o denominación social, vieron en la clase pasada seguramente. Bueno, la SRL, como es una sociedad en la cual sus socios limitan la responsabilidad, entonces al nombre de la SRL se le va a decir denominación social. Entonces, denominación social. Más, la denominación social, ustedes vieron que puede ser un nombre de fantasía o incluso puede ser el nombre de algunos de los socios, ¿sí? Pero como son socios con responsabilidad limitada, sigue siendo denominación social. Más la palabra sociedad de responsabilidad limitada o más SRL o más la abreviatura. El más común de todo es poner la denominación social más SRL, que ustedes lo van a ver eso en casi todos. Es importante esto, porque a veces el otro día me pasó con una sociedad, que cuando la constituyeron se llamaba, no sé, el lápiz Sociedad de Responsabilidad Limitada, por decirle. Y después, en algún momento, lo reformaron y se llamaba el lápiz SRL. No es lo mismo, o sea, sigue siendo una SRL, pero la denominación social, como se integra con el nombre de fantasía más estos tres supuestos, hay que prestar atención de qué tres supuestos, por cuál de estos tres supuestos se optó. ¿Para qué se pone SRL o Sociedad de Responsabilidad Limitada? Para que el tercero que está contratando sepa con quién está contratando. Y fíjense que hay una sanción en caso de incumplimiento, en caso de no cumplir con este aditamiento de la SRL, que es que el gerente que va a celebrar los actos incumpliendo esta situación va a ser solidaria y limitadamente responsable por las obligaciones y responsabilidades que surjan de esos actos. Entonces, hay una fuerte sanción para no olvidarse de poner la sigla o las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o la abreviatura. Los órganos de la SRL, ahí tienen los 4 tipos de órganos. El de gobierno, que se llama en la SRL reunión de socios. El de administración, que es la gerencia. La gerencia puede estar constituida por una o más personas que pueden ser socios o no. Y el órgano de representación, que va a ser el gerente. Si tenemos más de un gerente, podemos asignarle que sea en forma indistinta, es lo más usual. Si tenemos 2 o 3 gerentes, decir, bueno, cada uno representa a la sociedad en forma indistinta. ¿Qué quiere decir? Que si hay que firmar un contrato, no hace falta que vayan los 3 juntos, con que vaya uno solo representa a la sociedad. ¿Por qué es importante saber quién es el órgano de representación? ¿Quién representa a una SRL? Porque el que representa obliga a esa sociedad. Si yo estoy firmando un contrato con el gerente de una SRL, está obligando a esa SRL. Pero yo, como persona que está contratando con esa SRL, ojo que tengo obligación de pedir que me acredite, ¿sí?, su representación. Es que puedo confiar en decir, ah, bueno, me dijo que era el gerente. No, pedir el estatuto, si del estatuto surge que es gerente, o si surge de un acta de reunión de socios posterior que lo nombran gerente. Con esa documentación yo acredito que es el gerente y ahí contrato tranquilamente, por decirlo, porque está obligando a la sociedad, ¿sí? Y la fiscalización tienen una que es optativa y otra que es obligatoria. ¿Cuándo es obligatoria? Como les menciono ahí. Si la SRL integra el supuesto del inciso 2 del artículo 299, el inciso 2 del 299 dice que se refiere a las sociedades cuyo capital es igual o mayor a, y hay una cuestión,
ojo con la ley que estamos estudiando, siempre agarren una ley, tomen una ley de Infolec o de alguna página oficial actualizada, porque este valor se va actualizando. Ahora es de 50 millones de pesos, la última actualización. Si yo tengo una SRL con un capital social, no patrimonio, capital social, igual o mayor a 50 millones de pesos, entonces voy a tener una fiscalización obligatoria, que va a ser una sindicatura o un consejo de vigilancia. Cuando veamos SA, vemos cada uno de estos órganos. Pero si el capital es menor y es inferior al del inciso del 299, entonces la fiscalización es optativa. Puedo poner una sindicatura o un consejo de vigilancia, o puedo no poner fiscalización, órgano de fiscalización. De todos modos, siempre los socios van a tener el derecho de controlar el funcionamiento societario y de pedir los libros y de examinar la documentación. ¿Sí? Bien. Y ahí le puse órgano, organismo de inscripción, que ya lo mencionamos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos la IGJ, y en la provincia de Buenos Aires tenemos Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y quienes viven en otras provincias o son oriundos de otras provincias, tienen ahí en algún momento un ejercicio que lo pueden hacer ahora, lo tienen para más adelante, pero es averiguar en su provincia cómo se llama el organismo, el ente administrativo que inscribe las sociedades. La normativa, lo que yo les decía, les quería destacar esto acá, que cada órgano de Contralor va a expedir, ¿sí?, a sancionar su normativa de inscripción. Y ahí en IGJ, fíjense que les puse ahí reuniones a distancia, resolución 11 del 2020, léanla. Esta resolución se sancionó durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, porque la ley 19.550 nada decía, porque cuando estamos hablando, y vuelvo una filmina atrás, cuando estamos hablando de la reunión de socios, la gerencia, ¿sí?, se tienen que reunir, los socios se tienen que reunir para tomar decisiones. La gerencia, si es más de uno, se tiene que reunir para hacer las reuniones de gerencia. Pero de repente nos dijeron, cada uno se tiene que quedar en su casa. Entonces, salvo que los socios sean todos de la misma familia y vivan todos juntos, teníamos sociedades cuyos órganos de gobierno y de administración no se podían reunir. Entonces la IGJ dictó una resolución, la 11 del 2020, que dispuso que se podían reunir por medios electrónicos que faciliten la comunicación simultánea, ejemplo, Zoom, ¿sí? Y todo cómo sería la operatoria, para suplir esta situación de que no se podían reunir físicamente en el mismo espacio. Pero no la sacó, por ejemplo, Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Esto, por eso les digo, es por jurisdicción. Bien, nos queda poquito tiempo para hablar de sociedades por acciones simplificadas, pero vamos a arrancar. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno, voy a tratar de no irme mucho por las ramas con este tipo societario, conocido como la SAS, que se creó en el año 2017 cuando se sancionó la ley 27349 en el título tercero, yo ahí se los puse, desde el artículo 33 al 62, está regulada este tipo societario. Y la ley en el artículo 33 expresamente dice que, por supuesto, primero se aplican las normas de la ley 27349 y luego supletoriamente, y siempre que se concilien con la ley de apoyo al capital emprendedor, se aplicará la Ley General de Sociedades. Y acá una cuestión que nos pasa mucho, y por eso la frase que decía y la repito ahora, que no es mía, es del doctor Pisani, que dice, el derecho es lo que es y no lo que nos parece. Entonces, cuando estamos hablando de SAS, primero tenemos que ir a leer la ley 27349. Porque si nosotros venimos, a ustedes quizás esto les resulte más fácil, porque están conociendo ahora todos los tipos societarios que existen. Pero para quienes estudiaron durante mucho tiempo y en la práctica llevaban adelante todas cuestiones societarias con la ley 19.550, cuando se sanciona la 27349, es un ejercicio muy habitual, un mal ejercicio, una mala práctica, decir, bueno, pero le aplicamos, bueno, pero
porque la zona de confort es la 19.550, y me sacan de esa zona y quieren que ahora me aprenda la 27.349, que viene con otras reglas, porque viene para otra situación, se sancionó para otra situación fáctica. Continuamente hay un tironeo de querer llevar y de hacer decir a la ley lo que la ley no dice. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que dice la ley. Acá, en la breve reseña de antecedentes, por el tiempo lo voy a hacer muy cortito, les decía que antes del 2015, como les decía al principio de la clase, había sociedad cuando 2 o más personas, la pluralidad de socios obligatoria. Pero ¿qué pasaba en la práctica? En la práctica había un montón de negocios que se llevaban adelante por una sola persona. Y esa sola persona quería constituir una sociedad y no podía hacerlo porque la ley le decía, no, no podés. ¿Sí? Pero la realidad había cambiado. La realidad implicaba que se necesitaba que se regulen sociedades de una sola persona como existen en otros lugares. Existe en Uruguay, es un montón, por ejemplo. Entonces, en el 2015, cuando se reforma la Ley General de Sociedades, se crea la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. Pero cuando veamos en las próximas clases cómo funciona la SAU, vamos a ver que es muy complicada. Es complicada. Entonces, para una persona, uno solo, que quería constituir una sociedad unipersonal, y le trajimos esta de la SAU, no, como digo yo, siempre el legislador ahí se quedó con una deuda para con los ciudadanos, porque no le simplificó nada los trámites ni la operatoria de esa sociedad. Entonces quedamos ahí en un limbo. Sí, había sociedades unipersonales, pero en la práctica no eran muy utilizadas justamente por la complicación de la misma, del funcionamiento. Entonces, en el 2017, con la ley 27.349, sí, se sanciona y se crea este tipo societario nuevo que se llama Sociedad por Acciones Simplificadas. Entonces, en estas SAS se pueden constituir con una o más personas. ¿Sí? Entonces ya sabemos que sociedad unipersonal tenemos la SAU de la 19.550 o la SAS de la 27.349. Hay un límite, que es que una SAS unipersonal no puede constituir ni participar de otra SAS unipersonal. Y fíjense acá la responsabilidad de los socios, limitada a la integración de las acciones que suscriben, sociedad por acciones simplificadas, y garantizan la integración de sus socios ilimitada y solidariamente. Hay quienes dicen, y no están errados, en que la SAS, si bien es sociedades por acciones, y hasta muchos se equivocan y dicen sociedad anónima simplificada, no es una sociedad anónima simplificada, es sociedad por acciones simplificadas. Y nuestra mente nos puede pasar, o nuestro cerebro nos puede jugar una mala pasada de decir, entonces es parecida a la sociedad anónima, es mucho más parecida a la SRL, si queremos decirlo, que a la sociedad anónima. Fíjense cómo responden los socios de una SAS, responden de la misma manera de los de la SRL. Solo que el capital acá se representa en acciones. Bien, en cuanto a la forma, y esto fue lo novedoso de esta ley, y es lo novedoso de este tipo social, ¿no? La forma es por instrumento público o por instrumento privado con firmas certificadas, y se puede constituir por medios electrónicos o en formato papel. La ley dice las dos formas. Cuando IGJ y Dirección de Personas Jurídicas de Buenos Aires tuvieron que reglamentar la forma de inscribir estas SAS, reglamentaron solo a través de medios electrónicos, con lo cual hoy estas sociedades en IGJ o en personas jurídicas de Buenos Aires se pueden constituir desde la computadora sin necesidad de ir a la IGJ o ir a personas jurídicas a llevar papeles, ¿sí? Es todo electrónico y el estatuto es un PDF electrónico, ¿sí? Esto es novedoso. Es una de las cosas más novedosas que tienen.